El Señor nos bendiga en este día de estudio de la palabra del Señor. Es una bendición que podamos nuevamente estar juntos a través de este medio, ¿verdad? Que pues gracias a Dios por que a pesar de la situación podemos estar juntos, podemos orar juntos, podemos cantar juntos. Al final estaremos escuchando una alabanza y también estudiar juntos, ¿verdad? Así que gracias a Dios que el Señor nos dé su bendición cada día, cada momento, ¿verdad? Y es nuestra oración como matrimonio, pues por la iglesia, por la familia, por los enfermos, por todos los necesitados. Y estamos agradecidos con nuestro Dios porque en medio de la angustia, de la tribulación, el Señor es nuestro castillo, es nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, así que ¿de quién podemos temer? Pues si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Absolutamente nadie. Amén. Así que un saludo de mi esposa. Dios les bendiga, hermanos, buenos días y gracias por darnos otra vez la oportunidad de estar con ustedes. Así que vamos a continuar, hermanos, después de los saludos y de estas cosas. Vamos a ellas los abrazos virtuales y del apretoncito de mano virtual. Vamos a continuar con el estudio que hoy terminamos, hoy lo concluimos y espero en el Señor que estas dos lecciones que hemos estudiado nos ayuden, ¿verdad? Nos hayan servido para conocer un poco más sobre la oración, cómo orarle al Señor, las oraciones específicas, ¿verdad? Las oraciones en grupo, la oración individual. Bueno, en fin, hoy tenemos la lección número 12 que habla sobre la perspectiva final, ¿verdad? Ya terminando estos 12 puntos. Así que vamos a entrar en materia y vamos al punto número 1, si bien les parece. Sí, le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer aquí, y aquellos que no tengan su material, nuevamente les pido que pues en alguna hojita tengan su Biblia ahí en la mano cerca y vayan apuntando los versículos para que ustedes vayan corroborando de lo que estamos hablando. Amén. Recuerden que siempre les he dicho que la Biblia en mano nos ayuda a poder entender, comprender y leer pues lo que estamos estudiando. Amén. Dice la primera pregunta de la siguiente manera. Dice, cuando los cristianos oran, deben hacerlo siempre con acción de gracias a Dios y con una actitud de agradecimiento. A los Efesios, ¿qué dijo Pablo en Efesios 1:16 después de escuchar de su fe en Cristo y su amor para con todos? Muy bien, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, ¿verdad? De acuerdo al estudio. Dice el versículo 15, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, ¿a quién? A Dios por vosotros. A Dios por vosotros, ¿verdad? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que, ¿cuál es la respuesta que encontramos ahí? Que Pablo no cesaba de dar gracias a Dios por la iglesia, ¿verdad? Porque la pregunta Porque es... lo recordaba en sus oraciones. Exacto, ¿qué es lo que hacía Pablo por la iglesia de los de Éfeso? Ajá, recordaba y oraba por ellos. Continuamente tenía un recuerdo de ellos, pero no solamente les recordaba, sino que tenía un elemento también, algo muy importante en su vida. El apóstol Pablo era que oraba por ellos. ¿Verdad? Aquí nos está enseñando Pablo, y la perspectiva que tenemos en la oración es que es bueno orar por todos, definitivamente, ¿verdad? En mi oración es bueno orar por toda la iglesia, ¿verdad? Por todos los creyentes, por todos los santos, como la dice la escritura, ¿verdad? Entonces, pero Pablo, fíjense que los recordaba y oraba por ellos, porque dice el versículo 15, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que dice el versículo 15?
¿Lo puedes leer, por Dice, favor? por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en Muy el bien. Señor. Muy bien. ¿Cuál era la razón? ¿Qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Pablo no estaba ahí con ellos, él andaba por otro lugar. Recordemos que Pablo era un misionero, ¿verdad? Y que andaba levantando obras, pero tenía una constante comunicación con las iglesias que él fundó. Ajá. ¿Verdad? Él oía de la fe que había en esta iglesia, ¿verdad? Sí, De la fe en el Señor Jesucristo. Y qué bonito es cuando se dice de una iglesia, ¿verdad? Nosotros que hemos tenido la oportunidad de plantar iglesias y de estar en diferentes ciudades o diferentes países, pues nos gozamos cuando escuchamos, ¿verdad?, de aquellos hermanos que permanecen en la fe, aquellas personas a las cuales el Señor nos permitió hablarles y traerlos a sus pies, ser la herramienta nosotros de Dios, y pasan los años, y aunque estemos en otra ciudad, en otro país, el haber escuchado de estos creyentes que ellos permanecían en la fe, pues uno se llena de gozo. Así es. ¿Verdad? Uno se llena de gozo y dice, Señor, no fue en vano el trabajo que allí hicimos, ¿verdad? Y el Señor prospera, ¿verdad?, su obra. Así que, ¿qué es lo que hizo Pablo por los de Éfeso, hermanos? ¿No ¿verdad? dejaba de orar? No dejaba de orar, su oración No era cesaba, continua, era continua. ¿verdad? Así que la respuesta que podemos poner ahí, ¿cuál fue? No ceso, dice, de dar gracias ¿Por vosotros? por vosotros y Así. recordándoles siempre, Ajá. ¿verdad? En mis oraciones. En mis oraciones. Muy bien. Punto número 2. Punto número 2 dice, en su carta a los filipenses, su cariño es más evidente que en ninguna otra carta. Lea Filipenses 1 del 3 al 7, según los versículos 3 y 4. ¿Qué hacía Pablo siempre? Déjenme leer Filipenses 1 del 3 al 7 y ya encontraremos la respuesta en el 3 y en el 4, ¿verdad? Pongamos atención o lean con nosotros, lean conmigo, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice de la siguiente manera, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo Por todos vosotros. por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. La gracia. ¿Verdad? Así que, ¿qué hacía Pablo por esta iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué dice el versículo 3 y 4? Daba gracias. Doy gracias a mi Dios, por los hermanos, ¿no? ¿verdad? Un día al año. Doy gracias a Siempre, Dios sí. por mis hermanos de Filipos, cada que me acuerdo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice siempre. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál es nuestra perspectiva en la oración? Orar cada vez que me acuerdo, ¿verdad? Si la oración es un estilo de vida en nosotros, pues debe de haber una constante, ¿verdad?, en estar recordando a los hermanos y estar orando por ellos. Como lo decía alguna vez, es bueno no tener solamente una oración egoísta. ¿Qué quiere decir esto? No es que solamente por mí, por mí, por mí y para mí, ¿verdad? Esto hay que abrirlo, ¿verdad? Sí es bueno pedir por mí, absolutamente es bueno, pero en veces nos centramos tanto en esa oración Nosotros. ¿sí?, que me olvido de los que me rodean, que me olvido de que estoy en una congregación, que me olvido de que formo parte del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo necesita también de mis oraciones. Por eso, apóstol Pablo, tanto a los de Éfeso como a los de Filipos, les está diciendo en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, ¿verdad? Siempre hay un recordatorio. Así que la respuesta, ¿cuál tendría que ser ahí? ¿Qué Ahí hacía Pablo siempre? daba gracias a Dios
Por la iglesia, Ajá. por los hermanos, ¿verdad? Pero ahí hay otra pregunta en el material. Hay un por qué. ¿Por qué daba gracias el apóstol Pablo? Yo aquí le apunté por la comunión que ellos tenían y permanecían en ella. Por la comunión, ¿verdad? Ajá. El comunión, ¿cómo se puede entender? Como compañerismo, como Convivencia, ¿no? Es el ajá. estar juntos en armonía, En como dice la armonía, no es ajá. desarmonía, ¿verdad? Estar juntos en convivencia, en compañerismo, ¿verdad? Entonces, al apóstol Pablo recordaba esta iglesia con cosas muy gratas, ¿no? Y entre ellas era la convivencia que tenía la iglesia. Definitivamente, hermanos, ¿verdad? Todos, gracias a Dios, que todos los que formamos y conformamos la iglesia somos de un carácter diferente. Qué difícil sería si todos fuéramos de los mismos caracteres, ¿verdad? Eso sería un caos, pero gracias a Dios que la hizo diferente a Rebeca, mi esposa, me hizo diferente a mí, me hizo diferente a ti, a la iglesia, ¿verdad? Pero en esa diferencia hay que buscar esa comunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro fin, nuestro único Salvador, nuestra base, nuestra piedra, nuestra roca, nuestro castillo es Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Y en Él estamos unificados. En el término espiritual y como iglesia, es alabar al Señor. Amén. Y recordemos también que cuando Pablo escribió estas cartas, tanto a la iglesia de Éfeso como a la iglesia de Filipos, él estaba preso. Y me imagino yo que ahí en donde estaba preso, claro, él tenía gozo, pero también tenía extrañaba a las congregaciones que él había levantado, ¿verdad? Y como dice aquí, su deseo era estar dando gracias por ellos y recordando la fe que ellos veían, que él veía en ellos, ¿verdad? Y yo creo que este encierro, hermanos, que tenemos hoy nosotros por la situación que estamos viviendo, nos ha dado esa oportunidad de extrañar, sí, ¿verdad? Bueno, nosotros les extrañamos, no sé si ustedes a nosotros, pero nosotros les extrañamos el verles y saludarles, aunque sea de lejitos. Pero esta es una oportunidad. No estamos presos como el apóstol Pablo. Pero estamos en casa. Pero estamos encerrados en casa, ¿no? Así que en este sentido podemos ver. Así que, hermanos, qué bueno, ¿verdad? Que en esta prisión que tenemos podemos estar compartiendo juntos y convivir juntos. Muy bien, vamos en el punto número 3. ¿Sí? ¿Qué dice la pregunta número 3 de nuestro material? Pablo no solo agradecía a Dios por grupos de cristianos, sino también por individuos. Sí, es bueno reconocer, hermanos, lo que el apóstol Pablo hacía. No solamente oraba por el grupo de la iglesia de Éfeso, por la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Sino que también hacía oración por una sola persona, por alguien en lo individual. Entonces, es bueno que nosotros reaccionemos y recordemos que una sola persona necesita de mi oración, de nuestra oración. ¿Qué dice la Biblia en este aspecto, hermanos, cuando Pablo hace esto? ¿Qué dice Filemón? Filemón, solamente tenemos un capítulo, ¿lo tenemos? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Aquí nos dice que leamos del 4 al 7. Del 4 al 7. De la siguiente manera. Está hablando del amor y de la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué interesante, ¿verdad? Lo que Pablo está reconociendo aquí de un hermano llamado Filemón. ¿Qué es lo que reconoció de él, hermanos? ¿Por qué Pablo está haciendo una oración por este hombre? Acuérdense que hemos estado estudiando el por qué y el para qué. O sea, ¿por qué voy a orar y para qué voy a orar?
¿verdad? Tiene que haber un por qué y tiene que haber un para qué. Y aquí nuevamente estamos encontrando en esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, este tipo de oración, pero el por qué y el para qué. ¿Sí? Empieza diciendo el versículo que acabamos de leer, el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Le recuerda esto con lo de Filipos y los de Éfeso? ¿Sí? Siempre me acuerdo de ustedes. Versículo 5, es muy importante que veamos lo que dice el versículo 5. ¿Sí? ¿Cómo comienza hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo continúa, mejor dicho, hablando el apóstol Pablo ahí en el versículo 5? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Otra vez, ¿dónde está Pablo ahí? Sabemos que está preso, ¿verdad? O sabemos también que Pablo anduvo en diferentes lugares predicando y anunciando el Evangelio. Pero aquí el apóstol Pablo, ¿qué es lo que escuchó? Hay un porqué. ¿Por qué da gracias el apóstol Pablo por Filemón? ¿Por qué, hermanos? ¿Ya lo encontraron? Ahí está en el versículo 5. ¿Qué dice entonces el versículo 5? Porque oigo del amor y de la fe. ¿Qué están oyendo otros hermanos de nosotros? ¿O qué estoy oyendo yo de otros hermanos? ¿Por qué voy a orar por mi otro hermano? Por mi otra hermana. ¿Ha llegado a mis oídos que aquella persona permanece en la fe? ¿Sí? Aunque esté en las pruebas, como el canto que vamos a escuchar en un momento más, un tiempecito más, aunque esté en esas situaciones difíciles, Filemón participó ahí, permaneció, estuvo, ¿verdad? No flaqueó. Entonces hay un porqué. Seguramente tú tienes algún hermano o hermana que no está cerca, que no está inclusive en nuestra congregación, pero es hijo de Dios y tú le conoces, ¿verdad? ¿Qué has escuchado de él? ¿Por qué vas a orar por él? ¿Es bueno orar por él? Aquí hay una razón bien fuerte, hermanos, porque Pablo está declarando que escucha que Filemón es un hombre del amor y de la fe que tiene al Señor Jesús, número uno, hermanos. No intercambiemos aquí las cosas, porque dice el versículo, y para con todos los santos. Hay mucha gente que puede amar tanto a Dios que se olvida de los demás. O hay mucha gente que puede amar tanto a los hermanos que se olvida de Dios. Número uno es Dios. Aquí lo está poniendo en claro, ¿verdad? Y Número por dos. consecuencia. Sí, la secuencia, ¿verdad? A los hermanos, ¿no? Sí, sí, si yo amo a Dios, consecuentemente voy a amar a mi prójimo, ¿verdad? Entonces, pero en la oración es importante, es Dios primero, ¿sí? Y después la persona por la cual voy a orar. Seguramente tú tienes, hermanos, en nuestra línea de oración que tenemos como grupo, continuamente se están escribiendo razones por las cuales orar, ¿verdad? Muy bien. Luego, el número 2 que encontramos ahí, hermanos, lo encontramos en el versículo 7, el por qué, ¿verdad? ¿Por qué está? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, ¿qué dice, hermanos? Oh, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo no podía estar ahí con ellos, hermanos, pero había un hombre llamado Filemón, que era el que iba y confortaba a los creyentes. ¿Cuántos cristianos, hermanos de la iglesia, hermano, hermana, se han sentido confortados por ti o por mí? ¿Cuántos? ¿Has orado con alguno de ellos? No puedo entender yo a un cristiano que diga que no sepa orar. Lamentablemente los hay. Hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que les pides orar y salen con una respuesta que no saben orar. Esto no puede ser posible. Un hijo de Dios no puede decir no sé orar. Sí, porque entonces el Espíritu Santo no está haciendo el trabajo en su vida. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva, es el que nos da palabra, es el que nos revela. Entonces, si yo entiendo que entregué mi vida a Cristo y que he sido sellado con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar. ¿Se acuerdan lo que dijo Moisés cuando Dios lo mandó delante del faraón?
¿Has escuchado esta historia? ¿Qué dijo Moisés? Yo no sé hablar. Yo no te estoy preguntando, diciéndolo de esta manera ahora, hermano. Yo no te estoy preguntando, ¿crees que no sé que no sabes hablar? Pudo haber dicho el Señor, y seguramente así lo dijo. Yo te voy a dar las palabras que tú vas a hablar con el faraón. El Espíritu Santo hoy, hermanos, nos da las palabras para hablar con el Señor. ¿Sí? La oración no es un rezo, la oración no es una letanía. La oración no es que la voy a orar lo que está escrito en internet. La oración es la oración es lo que sale de aquí, conectado con la mente y elevado hacia el Señor. Entonces, si tú eres hijo o hija de Dios y tienes al Espíritu Santo, no tienes excusa para decir que no sabes orar. Y que hay pueblo, hay hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que necesitan ser apoyados y consolados por ti, hermano, hermana. Tú eres de consolación y de apoyo para otros en el Señor cuando tú oras por ellos. Cuando tienes una razón, ¿verdad? Que seguramente la hay. Entonces, ¿por qué estaba contento el apóstol Pablo por Filemón, hermanos? Porque los hermanos han sido confortados en sus corazones por Filemón. Amén. ¿Crees que puedas hacer un Filemón? ¿Una Filemona, pues? ¿Lo podrá hacer? Seguro que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces la respuesta es ahí, ¿verdad? Tenía mucha gratitud, ¿verdad? Siempre lo recordaba. ¿Por qué? Por su amor y por su fe, ¿verdad? Y por ser el hermano que iba y consolaba a los demás. Amén. Número 4. ¿Qué dice la número 4? Cuando Pablo estaba encarcelado por causa de su fe en Cristo y escribió a sus amigos y hermanos, escribió pidiendo por sus necesidades físicas, emocionales, protección o por libertad. ¿Por qué pediría? ¿Por qué pediría? Es la pregunta, ¿verdad? Cuando él estaba preso, el apóstol Pablo, ¿qué es lo más lógico, hermanos? ¿Qué es lo más lógico que el apóstol Pablo debiera de pedir? Pues si estaba encarcelado, por su libertad. Dame la libertad, ¿no? No hay cosa más preciada, ¿verdad? Yo no tengo la experiencia de alguna vez haber estado encarcelado, pero conozco a muchos que sufrieron la pérdida de su libertad estando en la cárcel, ¿verdad? Teniendo la oportunidad al estar pastoreando alguna iglesia allí en Estados Unidos, pues había tristemente personas que ya se habían convertido al evangelio, ¿verdad? Pero antes llevaron una vida de desorden y las consecuencias de ese desorden pues tenía que pagar con la cárcel. Entonces, aún ya siendo cristianos, recuerdo que uno de ellos decía, pastor, ya soy hijo de Dios y tengo que cumplir el compromiso, y como hijo de Dios tengo que ir a la cárcel a pagar mi culpa, ¿verdad? Y algo sorprendente de este varón, ¿verdad? Que fue y pagó 2 años de cárcel por el delito que había cometido, y pues no nada más a él, a muchos otros tuve la oportunidad de visitarles, y está feo, hermanos, ahí adentro, ¿verdad? Pero peor lo experimentan los que están allá adentro. Pablo estaba adentro, pues, pero él no pidió por su libertad. Le preguntaba yo a este hermano, ¿qué es lo que anhelas, hermano, en este momento? Estar juntamente con mi esposa, estar fuera de prisión. Es obvio, es lógico. Pero Pablo no pidió esto, hermanos, qué interesante. Entonces la respuesta ahí es que no, ¿verdad? En el libro. Ajá. ¿Qué fue lo que pidió entonces el apóstol Pablo? En sí, ninguna. Pero ya luego nos sigue diciendo el punto número 4, dice, según Efesios 6, del 19 al 20, en vez de pedir por estas cosas, ¿qué pedía Pablo? ¿Qué fue lo que pidió? Del 19 y el 20 dice lo siguiente, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí notaron que ahí se repite en estos 2 versículos? En cada versículo está escrita la palabra denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Valor, decisión.
valor, decisión, sabiduría, ¿verdad? Tener esa entereza, ese deseo. Pablo no quería tanto su libertad, sino lo que él quería tener en ese momento, ese denuedo, quería tener ese valor, quería tener, hermanos, ese deseo, ¿verdad? De esa sabiduría, de estar predicando siempre el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los problemas que muchas veces tenemos no nos desubiquen, ¿verdad? Que es un tanto difícil, pero si el Señor está con nosotros, Él es más fuerte, Él es el Todopoderoso para ayudarnos, ¿verdad? Entonces es cuestión de que nosotros nos ubiquemos e ir al Señor en oración, porque Él ya conoce mi problema, ya conoce nuestro problema, ya conoce tu problema. Entonces el Señor lo va a resolver en su momento, si así Él lo quiere, perdón, ¿verdad? Si así Él lo desea, lo va a hacer. Muchas veces los problemas nos son dejados porque es como el fuego, hermanos. ¿El fuego para qué sirve? Para purificar. Los problemas en nosotros los cristianos nos están purificando, sea como el fuego, pues. Entonces, en veces son solucionados, en veces no, hermanos, porque Dios nos está purificando. Amén. Entonces, Pablo estaba siendo purificado en la cárcel, hermanos. Increíble, pero ahí estaba siendo purificado, porque no era fácil estar allá adentro, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo que entender que servir a Cristo es servir a la iglesia, obviamente, es servir al hermano, es amar al hermano. Entonces él pudo haber pedido de iglesia, oren para que yo ya tenga la libertad y pueda estar fuera predicando. Él pudo haber pedido esto, sin embargo no lo hizo. ¿Qué fue lo que pidió? Con denuedo. Yo quiero tener denuedo, es decir, quiero tener sabiduría, quiero tener poder, quiero tener el valor en Jesús para seguir predicando el Evangelio. Así que hay personas que necesitan de nuestra oración. Y lo hizo ahí estando encarcelado, ¿no? El ejemplo quedó, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces has orado por tu pastor, hermano? Que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé poder, que Dios le dé valor. Porque sabes que para predicar la Biblia se necesita sabiduría y se necesita valor. Porque hay muchas cosas en la Biblia que nos dan bien duro, hermanos. ¿Sí? Y en veces como pastores nos cuesta trabajo predicar algo porque quizás te vaya a molestar a ti. Obviamente ya nos molestó a nosotros, ya nos golpeó primeramente a nosotros, pero muchas veces no queremos que la iglesia, la congregación se sienta ofendida o se sienta dañada, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios se predica con valor, con denuedo, con sabiduría, es como una espada de dos filos, amén. Así que ora por tu pastor, ora por tu maestro de escuela dominical, que el Señor le dé denuedo, que el Señor le dé sabiduría, para que su palabra, la palabra de Dios se predique, se enseñe con autoridad, se enseñe con sabiduría, con denuedo, con valor y con poder, amén. Ora por tus hermanos. Muy bien, continuamos entonces, ¿en qué punto vamos? Terminamos el punto 4. Vamos en el punto número 5, ¿verdad? Vamos en el punto número 5. También en su carta a los Colosenses, ¿qué pide Pablo de ellos? En capítulo 4, versículo 2 al 4. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo en Colosenses, hermanos? Capítulo 4, el versículo 2 al 4. Vayamos a Colosenses, capítulo 4, del 2 al 4. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Colosenses otra vez, 4, de 2 al 4. ¿Qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Muy bien, así que ¿en qué problemas estaba Pablo, verdad? Aquí ya lo declara abiertamente que está preso, como en las otras cartas, ¿verdad? Y aquí estamos viendo el problema, pero aquí estamos viendo una perspectiva de la oración, hermanos. ¿Sí? ¿En qué momento yo voy a orar? ¿En qué momento tú vas a orar por esto? Perseverad en la oración.
que a veces cuesta trabajo pues entender. Si está en la cárcel el apóstol Pablo, no creo que esté con un coquito, ¿verdad? Bien frío y con de esa agua. Yo no creo que esté así el apóstol Pablo, ¿verdad? Estar dentro de la cárcel no es nada cómodo, a lo que yo he visto, ¿verdad? Es difícil. Y aún ahí en esa circunstancia el apóstol Pablo dice a la iglesia, a los colosenses: perseveren en la oración. Perseveren, no importa la circunstancia que estemos viviendo, ¿sí? Estamos ahorita, mucha gente está asustada, ¿verdad? Está en pánico por lo que estamos viviendo y la cantidad de muertos que ha habido en el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos demanda a nosotros, la iglesia, hermanos? Perseverar en la oración. Velad en oración. Que estemos velando. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando las 7 bienaventuranzas que recibió el apóstol Juan allá en el libro de Revelación en Apocalipsis, para decirnos a la iglesia de hoy, ¿verdad? Velad. Y no ser como aquellas 10 mujeres, ¿no? 5 de ellas insensatas, que no se prepararon para cuando llegara para cuando llegara el esposo, ¿no? Que llegara, no, se confiaron. El apóstol Pablo dice: aunque esté yo en la cárcel, yo estoy velando en la oración, y quiero que ustedes también lo estén haciendo. Porque decía, ¿verdad?, que oraran por él, oren por mí, para que el Señor, no para que tuviera libertad, sino para que el Señor le abriera puerta para presentar el Evangelio, para presentar la palabra de Dios. Era el énfasis del apóstol Pablo, ¿verdad? Era su vida, ¿sí? Desde que él fue llamado por Jesús como el apóstol, ¿verdad? El apóstol verdadero, hermanos, no como estos apóstoles que ahora se dicen ser, y estos profetas. Recordemos, déjenme hacer un paréntesis, recordemos que los apóstoles son llamados por Jesús, fueron llamados por Jesús. Ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya terminó. Yo te lo puedo aclarar perfectamente con la Biblia, que aquellos que hoy se llaman apóstoles y profetas son falsos, hermanos. Son falsos, porque Cristo ya no les llamó. A ellos los ha nombrado quizás el grupo de su iglesia, de su congregación, o muchos se han autonombrado, han llamado ser apóstoles. Eso es falso, de toda la falsedad que pueda existir, hermanos. Así que mucho oído y mucho ojo con aquello que estás viendo y que estás escuchando, ¿sí? Porque vendrán falsos profetas y falsos maestros, dijo el apóstol Juan, y muchos más, el mismo apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿verdad? Vendrán muchos falsos. Así que Pablo fue el último de los apóstoles con la legalidad de que Cristo le dio el apostolado. Él fue el que lo llamó, ¿verdad? Y es considerado como el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol ahora nuestro. Cuidado, ¿sí? Con estas enseñanzas que andan por ahí cobrando mucha fuerza en cuanto a los apóstoles del siglo XXI, ¿verdad? Esto es totalmente falso, y lo digo con autoridad, ¿verdad? Cuidado con esto. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está diciéndole a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Esta situación. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder entonces ahí? Dice, ¿qué pide Pablo de ellos en capítulo 4 del 2 al 4? Y yo le puse que perseveraran en la oración, velando en ella con acción de gracias, y que oraran por él, por Pablo, para que el Señor abriera puerta para presentar la palabra o el Evangelio. Perseverar, y verdad, dos cosas importantes, ¿verdad? Ir caminando, mantenernos firmes en medio de la lucha y de la prueba, ¿verdad? Pero estar con los ojos y los oídos espirituales bien abiertos. Velad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Señor viene pronto por la iglesia, verdad? ¿Estás velando o vas a ser de las 5 insensatas que no se quisieron preparar y se quedaron, ¿verdad? Así que aquí hay una invitación más en esta oración, hermanos. Así que vamos a pasar al punto número 6. Pablo hace una exhortación. Vamos a Primera de Timoteo. A Primera de Timoteo, hermanos, el capítulo 2, versículo 1. Primera Timoteo, otra epístola del apóstol Pablo a otro de sus hijos llamado Timoteo.
¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué es lo que está exhortando el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos? A que hiciéramos oraciones, rogativas, A que hagamos rogativas, oraciones, y peticiones. dar gracias por todos los hombres también. Por todos los hombres, ¿verdad? ¿Qué es rogativas? Oraciones. Oraciones, pero ¿qué tipo de oración? Porque aquí también habla rogativas y oraciones, ¿verdad? Una oración es algo que estoy haciendo muy en lo personal, o que la estoy haciendo como grupo, ¿verdad? Pero una rogativa la pudiéramos interpretar como una oración que estoy haciendo en público, específicamente para que Dios solucione este problema. ¿Sí? Que la gente se entere, que la congregación se entere, ¿verdad? Una rogativa vamos a hacerlo como iglesia, como grupo el domingo, ¿verdad? Pero por algo específico. Sí, el que está dirigiendo el servicio o el pastor o el maestro de escuela dominical o a quien le toque estar al frente dirigiéndonos, hermanos, vamos a hacer una oración, una rogativa al Señor para que el Señor solucione este problema, ¿verdad? El Señor lo solucionará, Él sabe. Nosotros rogamos al Señor, ¿verdad? Pero también hagamos oración, como dice acá, ¿verdad? Una oración personal, una oración en grupo, ¿verdad? Para toda esta situación. Y el apóstol Pablo siempre pidiendo, ¿verdad? Que la predicación del Evangelio. Entonces, la exhortación del apóstol Pablo es para que todos estén, por todos los que están allá en Primera de Timoteo, hermanos, el capítulo 2, el versículo 2 y 4. ¿Qué nos dice? Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 2 y 4. 2 y 4, ¿qué dice? Dice, refiriéndose a las peticiones, oraciones y todo eso, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por quién vas a orar? ¿Por qué vamos a orar? Por todos los hombres. Hace un momento decía, ¿verdad? Que has orado por tu pastor. Has orado por la familia de tu pastor. Hay gente que lamentablemente piensa que el pastor y su familia no se necesita que se ore por ellos, porque muchos todavía creen y están en la creencia católica, apostólica y romana, ¿no? ¿En qué sentido? En que como son los representantes de Dios y son los que están más cerca de Dios, pues no necesitan que se pida por ellos. Error, ¿verdad? Que no es así. Entonces, si Pablo está pidiendo que se ruegue por los que están en eminencia, por los reyes y aquellos hombres, presidentes, ¿verdad? Legisladores, ¿por qué por el pastor no, hermanos? Aunque la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, es necesario entender y comprender que el pastor, que su familia necesita de la oración de la iglesia, porque de alguna manera está en una autoridad, hermanos, y así es porque Dios lo ha querido, no porque el pastor se lo quiera ganar. Cuando el pastor entiende que es llamado de Dios y no es puesto por los hombres. Cuando Dios pone, ¿sí? El pastor se humilla delante de Dios, por lo tanto la iglesia va a reconocer a aquel hombre llamado y va a respetar a su familia. Amén. Así lo dice la Biblia, hermanos. No es un invento de su servidor. ¿Has orado por tu pastor? ¿Verdad? Te ruego y te pido que después de esto, en la oración que vamos a hacer, incluyas a tu pastor, al que tú consideres que Dios ha puesto por pastor en la iglesia donde tú estás. Amén. Muy bien, en nuestra iglesia. Así que la respuesta fue rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿verdad? Una oración por todos. Entonces, el número 7, ¿qué nos dice, hermanos? Ya entramos en preguntas muy personales en el estudio, ¿verdad? ¿Qué pide usted cuando ora? ¿Qué estás pidiendo cuando oras?
¿Agradeces a Dios y se lo haces saber como lo hizo Pablo? ¿Sí? Aquí es una pregunta. Pues sí. ¿Sí? ¿Qué respondiste tú? ¿Qué estás respondiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy pidiendo a Dios cuando oro? ¿Soy agradecido con Dios? Mi esposa dice que sí, ¿verdad? La letra B dice, ¿cuáles peticiones predominan en su vida de oración? ¿Y qué enfoque tienen? ¿Qué oración predomina, hermanos? Señor, sáname, 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 sáname. Puro enfoque personal, ¿no? Y pasan meses y meses y meses y quizás años y sigues pidiendo por la misma enfermedad. Nunca jamás pediste por otra persona, porque estuviste tan enfocado en tu propio problema que se te olvidó. Es que ya tengo años orando al Señor y el Señor como que no me escucha. Hay quienes se atreven a decir, ¿no? Ojalá y no seas de esos. Porque el Señor escucha a sus hijos, ¿verdad? Y es importante valorar y considerar esto, ¿sí? Soy del pueblo de Dios, soy hijo de Dios, ¿sí? El ser hijo de Dios demanda muchas cosas, hermanos. No solamente el haber sido bautizado, no solamente el ir el domingo a la iglesia, no solamente estar en estos estudios. El ser hijo de Dios demanda muchas cosas, ¿sí? Que ya has escuchado esto. Entonces, valórate. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuáles peticiones predominan en tu vida de oración? ¿Y qué enfoque tienen? ¿A qué están enfocadas? ¿A la libertad? ¿Sí? ¿A qué libertad? Ciertamente el Señor nos ha llamado a ser libres, pero ¿qué libertad estamos teniendo nosotros, hermanos? La libertad que quiere el que está preso, por obvias razones él la anhela, ¿sí? Nosotros antes éramos presos en Satanás, hermanos. Satanás nos tenía aprisionados. Cristo, con su sangre, nos rescató, rompió las cadenas y hoy somos libres. No libertinos, somos libres en el Señor, ¿verdad? Y esa libertad no es como muchos la interpretan, porque hay muchos que dicen, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Exacto, no libertinaje, no mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay libertad para adorar, para amar a Dios. Ya soy libre de pecado, me ha librado del infierno, me ha librado del fuego eterno, me libró para llevarme a la vida eterna, para llevarme a las mansiones celestiales. Esa es la libertad, hermanos. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo rogaba que Dios le diera poder, sabiduría para predicar, aún estando en la cárcel, ¿verdad? Así que, ¿cómo está enfocada tu oración? Luego, los números 3. Ajá. Dice, ¿qué tanto ora por las autoridades de gobierno? ¿Mucho? ¿Poco? O nada. O nada, ¿no? Pocas veces lo hacemos, ¿verdad, hermanos? Necesitamos pedir por dirección, por ellos, por salvación para ellos, por protección, porque también se exponen demasiado. Entonces hay mucho por qué orar por nuestras autoridades, ¿no? Nuestros gobernantes. Amén. Okay. Muy bien, hermanos, vamos a seguir entonces con esto que hoy terminamos. Gracias a Dios por el estudio de esta ocasión. Seguramente ahí hay otras preguntas, ¿verdad? Y el texto bíblico que tenemos para apoyo de este tiempo de estudio y de oración lo encontramos en 1 Timoteo, hermanos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que dice de la siguiente manera, ¿sí? Si lo podemos leer juntos, hagámoslo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2, 1. Amén. Así que vamos a entrar en un tiempo de oración, hermanos. Le voy a pedir a mi esposa que nos guíe en este tiempo de oración y vamos a ir al Señor, ¿verdad? Rogándole su misericordia. Así es. Antes de entrar al tiempo de oración, hermanos, quisiera que en la iglesia tenemos hermanos encargados, hermanas encargadas de oración, o algunos que oran por los enfermos,
Algunos oran por los ministerios, algunos por las áreas laborales, por hermanos de sus trabajos y todo esto. Entonces cada uno de los hermanos que tienen esta responsabilidad, que nos están escuchando, y que nos ¿verdad? están escuchando exactamente, que pudieran tomar en cuenta los motivos que a continuación voy a dar a conocer. Algunos ya lo sabemos porque estamos ahí en el grupo de oración de nuestra iglesia Esmirna, en WhatsApp. Pero para los que no, voy a hacer mención de los motivos de oración, de algunos, porque hay muchos motivos, hermanos. El primero sería para que sigan siendo de bendición los ministerios de la iglesia en tiempo de cuarentena. Algunos ministerios se han abierto por necesidad de que estamos en casa, entonces para poderlos transmitir por medio de los diferentes redes sociales, ¿no? Como WhatsApp, Facebook, YouTube. Muy bien. Y el segundo motivo es por la salud de nuestra hermana Anita Rojas, que ha estado delicadita y le van a hacer unos estudios. También por la hermana Lili, familiar de nuestra hermana Cheli. También sigamos orando por ella. Ella tiene un problema de cáncer y que Dios siga poniendo su mano poderosa sobre su cuerpo. Hablando de enfermos, también por el primo de nuestra hermana Carmen Padilla, que se llama Ariel. Él tiene un problema de cirrosis hepática y también considerarlo en los motivos de los enfermos. Y por nuestra hermana Yasmín, familiar de los hermanos Acevedo, que le están haciendo unos estudios. También ella entiendo que tiene problemas con su riñón, algo así. Entonces, para que también oremos por ella, Yasmín. Y también le van a hacer unos estudios. También oremos, hermanos, por nuestra hermana Carmen Olmos, esposa de nuestro hermano Andrés Pérez Mena, para que también Dios siga poniendo sus cuidados sobre de ella, ¿verdad? Ella está recibiendo algunos tratamientos, entonces para que oremos por su salud. En cuanto a los enfermos, serían ellos. Tenemos otro motivo, que Dios siga ministrando a través de los pastores, líderes, hermanos que están enseñando virtualmente, en cuanto a las enseñanzas, ¿verdad? Que Dios continúe derramando sus bendiciones en la empresa Isla de la Guardia, en la empresa de Coffee Wheels y también en el negocio de nosotros como familia Villavicencio. También otro motivo es por el cuidado y protección por todo el personal de los hospitales que están en la línea de batalla contra el COVID-19. Ese es un poquito estresante, hermanos, el escuchar a personas, a médicos, enfermeros que están trabajando en esta área. Nosotros tenemos a nuestra nuera, ¿verdad?, que está trabajando en esta área y llegó a tener momentos difíciles, ¿verdad?, en su salud porque se exponen demasiado, hermanos. Gracias a Dios que no de infección, ¿verdad? No de infección, pero de la tensión que viven al estar atendiendo. El estrés que viven, ¿verdad? Por estar atendiendo todas estas situaciones, ¿no? Y pues oremos por todos nuestros hermanos que de alguna manera están como laboratoristas, como enfermeros, como doctores, e incluso en el área de lavandería, ¿verdad? Porque hay personas dentro de nuestras familias que están haciendo algún trabajo de estos en los hospitales. También oremos, hermanos, por los que están hospitalizados con este problema de COVID, para que el Señor, conforme a su voluntad, obre en sus cuerpos, ¿verdad? Nosotros queremos que sean sanos, que no tengan más este problema. Sin embargo, Dios es soberano y Él actúa como a Él le place, hermanos. Y también algo que me llama la atención es que oremos por la salvación de sus almas. Que si en el momento que Dios los llame a su presencia, pues también ellos puedan tener la salvación, ¿verdad? Todo aquel que no le conoce. Y los que le conocemos, pues el Señor
el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y pues esperar solo la voluntad del Señor. Entonces, dando a conocer estos motivos, hermanos, vamos a pasar a un tiempo de oración. Les invito a que cerremos nuestros ojos y en actitud de oración hagamos esto. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros y tu oído siempre está atento a nuestra súplica. Padre, gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios mío, porque grande es tu fidelidad. Señor y Padre Celestial, en este momento queremos expresarte algunos de nuestros motivos de los cuales queremos, Señor, una respuesta, pero tú, Señor, eres soberano y tú darás respuesta a tu tiempo y conforme tú quieras responder, Señor. No como nosotros quisiéramos, porque tú eres soberano y tu voluntad es perfecta. Padre bendito, en esta mañana queremos que tú sigas bendiciendo los ministerios de la iglesia en este tiempo de cuarentena. Tú sabes, Padre Celestial, que se han tenido que hacer diferentes actividades por medios virtuales y rogamos que tú sigas ayudándonos a toda tu iglesia para que de esta forma podamos seguir llegando a tu iglesia y que podamos seguir siendo alimentados de tu palabra. Señor y Padre Celestial, para que tú sigas ministrando a través de los pastores, a través de los líderes, y que tú, Señor, sigas ayudándonos para que el trabajo se siga saliendo adelante, Señor, porque es tu obra, no la nuestra, Señor, es tu obra y solamente nosotros somos instrumentos tuyos. Úsanos, Señor, conforme tú quieras, conforme a tu voluntad. Padre bendito, también seguimos pidiendo tu bendición para las empresas de nuestros hermanos de la iglesia. La empresa de Isla de la Guardia, la empresa de Coffee Wheels y para nuestro negocio, Señor, de comida rápida, Chenchos Burger. Padre Celestial, tú conoces las necesidades de estos negocios. Tú sabes, Padre, que en este tiempo han tenido que parar las labores, pero confiamos en tu amor, en tu misericordia y en tu provisión, en que tú no nos vas a dejar de tu mano y tú nos vas a seguir supliendo toda necesidad. Acudimos a ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, el dador de todos los bienes, de todo lo necesario, Señor, para suplir toda necesidad. Padre bendito, estas empresas están en tus manos. Los trabajadores de estas empresas también, Señor. Padre, tú sigue cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas. En tus manos estamos depositados, Padre bendito. Rogamos especialmente por esta necesidad de Chenchos, Padre, para que tú apartes todo mal, Señor, y que podamos sentir la paz tuya, tu dirección, tu bendición ante todo esto que se ha vivido, Padre, y tú lo conoces, pero estamos confiados en ti. Padre bendito, también queremos, Señor, que tú sigas poniendo tu cuidado, tu protección sobre todos aquellos hermanos que están laborando en los hospitales, que están cumpliendo alguna función, Señor, ya sea capacitando personal, ya sea como enfermera, como médicos, como laboratoristas, como en el área de lavandería, en cualquier área, Padre bendito, donde estén trabajando mis hermanos, te rogamos en el nombre precioso de Jesús que tú los cubras, que los guardes, que tus alas, Señor, estén cubriéndoles para que este mal no toque sus vidas, Padre bendito, ya que están entregando todo su ser para dar atención a aquel necesitado, Señor, que se encuentra postrado en una cama.
Ayuda a mis hermanos, Señor, cúbrelos, Padre bendito. Sabemos que tú lo harás porque somos tu pueblo, Señor. Padre bendito, también seguimos pidiendo para que tú sigas ayudando a nuestros hermanos que también han caído, Señor, en enfermedad. Rogamos, Padre, que tú seas con ellos ahí en su cama, ahí donde están teniendo esta batalla, Padre, que tú puedas darles las fuerzas que ellos necesitan. Darles el poder, Señor, para poder ellos tener esas fuerzas que se agotan, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tu fidelidad es grande y sabemos que tú les vas a proveer de todo lo que nuestros hermanos necesitan. Gracias por esa confianza que podemos tener en ti, Señor. Padre bendito, suplicamos pues que tú sigas supliendo todo lo necesario para sus familias, Señor. Que en este tiempo que sus familiares están en esta situación tan difícil, que ellos puedan tener paz en sus hogares, sabiendo, Señor, que tu voluntad es perfecta y aunque a veces querramos las cosas nosotros de una manera, tú obras de la manera como tú crees conveniente, Señor. Ayúdanos y ayúdales a entender, Señor, que tú eres perfecto en tus caminos. Gracias, Padre bendito, porque podemos sentir que tú estarás presente con mis hermanos que están en esta situación. Gracias, Padre celestial, por todo lo bueno que tú eres. Señor, queremos depositar estas peticiones en tus manos, estas acciones de gracias, Padre, porque también hay gratitud por todo lo que hemos recibido de tu mano. Y te ponemos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Iglesia, el Señor nos bendiga, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de su Santo Espíritu vaya con nosotros. Seremos despedidos, hermanos, con un canto y me gustaría que pusieran especial interés en la letra, en el mensaje de este canto que estará entonando mi esposa. Bendiciones y con ello terminamos, hermanos. Hasta pronto. Amén. Un abrazo. Que haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar, el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal, aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor.
te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Esa luz